Vamos a dar pase a la tercera conferencia que se titula COVID-19 e inefectividad política macroeconómica, reflexiones sobre el Perú, a cargo de la magíster Rosario Pérez Liu, quien es profesora de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Buenas tardes, profesora. Hola chicos, un gusto estar con ustedes, ¿no? Nuevamente. Permítanme compartir pantalla. Muy bien, creo que están todos compartiendo mi pantalla. Sí se ve, profesora. Y vamos a empezar de una vez. Yo tengo un Word, me es mucho más cómodo trabajar en Word. Y en principio esto más que una conferencia, yo creo que es más bien una especie de clase de aula, ¿no? De las clases que nosotros usualmente tenemos con los chicos, con mis alumnos, ¿no? Y las que ustedes reciben con sus profesores, ¿no? Porque son más reflexiones, todavía no, yo creo que todavía es muy pronto para hacer un análisis detallado, minucioso sobre lo que está ocurriendo. Me parece que estamos todavía a mitad de camino de todo este fenómeno que se llama, pues, COVID, confinamiento. ¿Bien? Vamos a empezar de una vez. Mi exposición tiene 3 partes nada más. Vamos a empezar con el contexto. ¿Bien? Todos sabemos, el COVID es un evento, es un choque violento, el más fuerte quizá de los últimos 100 años. ¿Bien? Aunque tenemos nosotros, hay muchos países comprometidos en lograr una vacuna, ¿no? Que le ponga fin a esta situación de crisis. El futuro, estimo, todavía se presenta sumamente incierto. Es demasiado incierto todavía. ¿Eh? Y la cosa todavía continúa grave. Hasta ayer o antier, habían 44.3 millones de casos en el mundo, ¿no? Y 1.772.600 fallecidos. De esta última cifra, 633.000 corresponden, de esta cifra de fallecidos, 633.000 corresponden a América Latina. Y de esta cifra, que son cifras oficiales, las que se registran a partir de las informaciones oficiales, 34.197 venían de Perú. Hay estimaciones que dicen que es mucho más del doble. ¿Bien? Pero aún observando las cifras oficiales, realmente la situación del Perú nos obliga a pensar qué puede estar pasando. ¿Bien? Vamos a ver cifras pronosticadas para la caída del PBI real en algunos países de América Latina, ¿no? Este cuadro, aquí tienen ustedes la fuente, ¿no? Es una institución de estudios económicos y estadísticos, ¿no? Y nos presentan estos datos. La tendencia para todos es la misma. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol acá. La pandemia ha afectado a todos en la misma dirección, ¿bien? Pero lo que nos llama la atención es que, miren, ¿no? Pronósticos para el 2020 en el caso Perú, ¿no? Nos dice, esta entidad nos dice 12%, una caída del 12%. El FMI todavía es mucho más pesimista con nosotros, porque dice 13.9%. Somos los que más vamos a caer en América Latina desde la perspectiva del Fondo Monetario Internacional. ¿Ven? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si hasta hace unos pocos años, nosotros éramos la economía más sólida, más estable, ¿no? La economía era la niña bonita de América Latina. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se explica esta situación? ¿Ya? En principio, esta tendencia a caer no es solamente COVID, ya no, todas las economías latinoamericanas y el mundo ya venía entrando a una etapa de desaceleración. ¿Bien? Entonces, esa es una primera premisa que tenemos que tener en cuenta. ¿Mm? Pero vamos al evento que nos ocupa, vamos al choque. ¿Bien? ¿Cómo se explica? ¿Podríamos decir que ha fracasado la política económica aplicada por el presidente Vizcarra? ¿Puede atribuirse este fracaso a que se ha priorizado la salud sobre la economía? En cuyo caso, el fracaso sería doble, porque también en términos sanitarios, las estadísticas nuestras son una de las peores en el mundo. ¿Verdad? Vamos a intentar dar una respuesta a estas 2 preguntas, ¿no? Les reitero, no son respuestas definitivas, son solamente reflexiones. ¿No? Voy a empezar definiendo lo que es fracaso. Me dice, fracaso es el resultado adverso de una acción
o una empresa, de un emprendimiento. Esta es la definición que da la RAE. Oxford, el diccionario de Oxford, nos coloca en la misma dirección. Me dice, es la carencia de éxito en hacer o lograr algo. Ahora vamos a ver efectividad. Efectividad, me dice, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. ¿No? Oxford nuevamente me dice, producir el resultado que es deseado o intentado, producir un resultado con éxito. ¿Bien? En economía, nosotros somos un poco más exigentes para definir el concepto de efectividad. Aquí, nosotros tenemos que conjugar dos términos más: eficacia y eficiencia. La eficacia se refiere al logro del objetivo en sí, mientras la eficiencia nos dice, hemos logrado el objetivo, pero utilizando la menor cantidad de recursos posible. ¿Bien? Ahora, con estas definiciones, ¿no? Y con la premisa anterior de que ya veníamos desacelerando nuestro crecimiento, vamos a pasar a ver cuáles eran los objetivos de política económica en el contexto de la pandemia mundial. ¿Bien? Nos vamos al tema 2, a la parte 2, pandemia, confinamiento y política económica. ¿Bien? Este virus es tan fregado, tan canalla, ¿no? Que ha alcanzado a todas las economías del mundo. La facilidad con que se reproduce, ¿no? La rapidez con la que se reproduce, ¿no? Porque la letalidad no es muy alta. Al menos ustedes, los jóvenes, pueden estar contentos, por eso tenemos tantos jóvenes por ahí andando, brincando todavía por ahí. ¿Bien? Pero, ¿no? Es un fenómeno a nivel mundial, y entonces todas las economías del mundo, o la mayor parte de las economías del mundo, decidieron ser agresivos en atacar, en detener al virus, en detener su propagación. Acá hay un cuadrito que es tomado del último marco macroeconómico multianual y nos mide el índice de severidad de la respuesta gubernamental frente al COVID. Este primer cuadro es marzo del 2020, ¿no? Marzo de 2020, acá me dicen si 100 es la valoración, la calificación para aquellos países que hayan utilizado las más estrictas medidas contra la pandemia, ¿no? Contra la propagación, la parte de salud, ¿no? Perú está en el primer lugar, 94. Le siguen Italia, España, que también están ahora, que son juntamente con nosotros, están arriba, ¿no? En lo que los efectos de la pandemia han sido mayores. ¿Bien? Entonces, nuestro gobierno fue muy severo, ¿no? Fue el primero en emprender y ser muy drástico en tratar de contener la pandemia. Este otro cuadro es de agosto del 2020, ¿ya? También del marco. El marco ha sido presentado a fines de agosto del 2020, entonces estas cifras del marco van hasta agosto, ¿no? Acá nos dicen, miren, acá estamos, febrero, acá está la famosa pandemia, ¿no? Acá estamos marzo. El confinamiento, el gran confinamiento se inicia a mediados de marzo, ¿ven? Y me dice, ajá, efectivamente, Perú, el más estricto a nivel mundial. Y este grado de severidad para enfrentar la pandemia se ha mantenido, ¿no? Más o menos hasta abril, incluso me dicen, ha habido una severidad todavía ligeramente mayor hacia mayo, ¿no? Luego hacia junio se relaja un poquito, pero todavía nuestras medidas fueron las más severas en el mundo. Ya con el levantamiento del confinamiento, ¿no? Bueno, sabemos que todavía estamos en ese proceso, es gradual, se relajan un poco estas medidas, pero todavía está dentro de las más severas del mundo. ¿Qué ha significado eso en términos de salud? ¿No? En términos de salud, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha ocurrido. ¿Eh? Este cuadro lo he tomado prestadito, todos los cuadros los he tomado prestados, yo no he elaborado ninguno, ¿ya? Este cuadro me dice, exceso de fallecidos durante la COVID-19. Número de fallecidos por toda causa comparado con años previos en porcentaje. ¿Qué me dice? Este rojito somos nosotros. Este rojito me dice, por ejemplo, ¿no? Que hacia la última semana de marzo, ¿no? Hacia la última semana de marzo, el exceso de fallecidos respecto de marzo del año anterior, respecto de la última semana de marzo del mes anterior, ¿no? El exceso de muertos había sido casi nada.
casi nada. ¿Eh? Cero, ¿cuánto sería? Pues 0,1%, 0,2%, ¿cuánto sería? ¿No? Con el confinamiento, ¿eh? Y esto es lo contradictorio, ¿no? Lo que nos lleva a pensar qué pasó, qué ocurrió, qué falló. Hipótesis hay muchas, ¿no? Y todas, la mayoría de ellas, como bien lo ha señalado el doctor González, tienen que ver con las deficiencias estructurales que arrastramos en nuestra economía. Pero me dice, por ejemplo, hacia el mes de mayo, si comparamos la primera semana de mayo con la primera semana de mayo del 2019, ¿no? El exceso de muertos está por encima del 200%. Y esta situación ha continuado durante muchos meses. Recién hacia agosto, este porcentaje por encima de lo que era normal hasta la aparición del COVID, ha ido decayendo. ¿Eh? Acá hay otro cuadrito, ¿no? Que me dice, esta línea roja me muestra los fallecidos por toda causa. ¿Eh? La línea gris me muestra los fallecidos la línea roja me muestra los fallecidos por toda causa hasta marzo del 2014. La gris también me muestra exactamente lo mismo. Pero desde marzo, esta línea roja me dice si hubiera continuado esta tendencia, ¿no? ¿Cuál debería ser el número de muertos? Este es lo que debería ser sin COVID. Con COVID, el número de muertos está por acá. Ha subido, efectivamente, ¿no? Ha subido, según muy compatible con el cuadro que teníamos arriba, ¿no? Acá tenemos las famosas olas, una pequeñita resaquita, y de repente de nuevo la ola, y ahora está cayendo. Según este cuadro, más o menos tenemos una cifra de 80.000 fallecidos, ¿no? Bastante lejos de las cifras oficiales. Ahora vamos a ver la respuesta del gobierno, ¿no? Vamos a ver qué ideó la Toñi, ¿no? Ay, esa señorita me cae realmente muy bien, muy bien. ¿Qué diseñó la Toñi con todo su equipo y en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Ya? Plan económico del Perú frente al COVID-19. A la fecha, me dice, al 15 de octubre del 2020, nuestro gobierno ha gastado 138.500 millones de soles para hacer frente a esta situación de pandemia y crisis económica. Las dos etapas que al mismo tiempo son objetivos del plan, ¿no? Primero, contener el avance de la pandemia y contener la caída de la producción, empleos e ingresos, ¿no? Vinculados, relacionados con la pandemia. Y la segunda fase, que es el segundo objetivo, reactivación económica, ¿no? Que es la gradual reanudación de las actividades económicas para recuperar el crecimiento. Hasta acá vamos a contener la caída. Aquí vamos a contener la caída. Aquí, carambas, tomamos viada y nos vamos a retomar nuestra senda de crecimiento. Este cuadrito nos muestra, ustedes lo pueden ver también, ¿no? En las páginas del MEF, ¿no? Este cuadrito resume todas las medidas que ha tomado el Ejecutivo, sobre el gasto público, medidas tributarias, otros instrumentos. Acá está el plan de garantías, ¿no? Sobre el cual ha actuado el Banco Central de Reserva, ¿no? El famoso Reactiva Perú. Bien, entonces esto es por parte del Ejecutivo. Vamos a ver la política monetaria inmediatamente. Nuestro Banco Central de Reserva es muy eficiente, inmediatamente se puso las pilas, ¿no? Y la tasa de interés, que estaba en 2,25% hacia mediados de marzo, ¿no? Inmediatamente, rápidamente la bajaron hasta 0,25% y la han mantenido en este nivel. Esta reducción de las tasas de interés, junto con el programa de Reactiva Perú, ¿no? Ha significado que el crédito al sector privado en soles, se haya expandido en esta magnitud. ¿Eh? Ok, eso es lo que tenemos, eso es lo que ha hecho el gobierno. Vamos a entrar a la parte teórica, vamos a hacer un poco a las reflexiones teóricas para entender un poco mejor este proceso, y yo lo voy a hacer desde el punto de vista de la macroeconomía, porque soy profesora de macroeconomía. ¿Bien? Tercera parte, les digo, pandemia, confinamiento y crisis económica. La secuencia es muy sencilla, la secuencia de eventos es muy simple. Pandemia, confinamiento, crisis económica. ¿Bien? Vamos a detenernos en la crisis económica.
La crisis viene de dos lados. Choques de oferta, que tiene que ver con el confinamiento, la paralización de la actividad económica, despidos temporales, permanentes, han muerto microempresas, ¿no? Todavía no hay una estadística de cuántas microempresas han desaparecido y seguramente algunas pequeñas empresas también, pero también muchas se han reconvertido. ¿Bien? Nuevas empresas se han generado, nuevos empleos se han generado, ha habido todo un cambio en la producción, ¿no? En la estructura, no digamos estructura, pero ha habido un cambio, digamos, de corto plazo en la parte productiva. ¿No? Y el otro choque de demanda. Choque de demanda, yo me voy a centrar en la demanda interna, ¿no? En la demanda interna, sabemos que la demanda externa también nos ha afectado, ¿no? Toda la economía mundial está en crisis, ¿ve? Pero la demanda interna, la demanda externa es pequeña. El impacto de la demanda externa sobre la crisis actual es mucho menor que el impacto de la demanda interna. En la demanda interna que tenemos, cae empleo, cae ingresos, las expectativas se han caído, nos hemos vuelto pesimistas, estamos mirando el futuro con mucho temor, ¿ve? Cambios en los patrones de consumo, aquí cambia un poco los patrones de producción, acá tenemos cambio en los patrones de consumo, hay un incremento de la inversión al riesgo, tanto por parte de las familias como de las propias empresas, ¿eh? Como de las propias empresas. Estuve leyendo, y esto se lo recomiendo a todos los chicos de economía, cuando queremos hacer un análisis, cuando queremos hacer un estudio o simplemente satisfacer nuestra curiosidad de lo que está pasando en la economía, por favor, dos fuentes fundamentales. Los reportes de inflación del Banco Central, ¿no? Y los marcos, y el marco macroeconómico multianual del gobierno, del Ejecutivo, del MEF, ¿no? Y allí ellos detallan con mucha sencillez, ¿no? Con mucha sencillez, alguna persona que no tiene que ser necesariamente economista puede entender de manera global lo que se dice, ¿no? Lo que se dice, lo que se expresa, lo que se desea, lo que se ha hecho por parte de estas dos entidades. ¿Bien? El Banco Central viene aplicando un modelo para descomponer el crecimiento, y en este caso recesión, ¿no? Para descomponer los impactos, ¿no? Los impactos del confinamiento, ¿no? Sobre la economía, ¿no? Pero vamos a descomponer estos impactos desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. ¿Bien? Eso es importantísimo, porque así podemos saber cómo atacamos por este lado y cómo atacamos por este otro. ¿Eh? Cuando nosotros vemos las cifras de producto, nosotros decimos, el año pasado hemos producido, el año pusimos 80. Lo único que sabemos, lo que tenemos es, en nuestro esquema de oferta y demanda, lo único que tenemos, ese dato de 80, 100, es el puntito. Pero no sabemos si ese puntito subió o bajó, impulsado por la demanda, impulsado por la oferta, impulsado por ambos. Eso no lo sabemos, ¿ve? Y el Banco Central, en este último reporte, en el de septiembre, ¿no? Me encuentro con que tiene un gráfico muy interesante. Yo lo voy a... Estoy muy ocupada. Bien, en el último reporte de inflación, el de septiembre de 2020, ¿ya? Y si quieren ustedes un poquito más de detalle, tendrían que tomarse un poquito más de trabajo, porque tendrían que remitirse al texto de Blanchard. O de repente ya conocen bien el texto de Blanchard, ¿bien? Porque en el texto de Blanchard, ¿no? A diferencia de otros libros de texto, ¿no? Blanchard estructura su libro así, ¿no? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y entonces tenemos un Y de corto plazo, un Y de mediano plazo y un Y de largo plazo. ¿Sí? Y el Banco Central, la gente del Banco Central, los de estudios económicos, nos presentan ese gráfico en el último reporte. Para poder entender, para poder descomponer estos choques de oferta y de demanda. Yo lo voy a explicar muy rápidamente, ¿no? Pero ustedes pueden consultármelo después. Creo que ustedes tienen mi correo, o en todo caso los organizadores se los pueden alcanzar, ¿no? Este gráfico dice lo siguiente. Me dice, acá, en este puntito de acá, con las líneas azules, ¿no? Me dice, ajá, acá tenemos equilibrio de corto plazo. ¿Cómo sé que estoy en equilibrio de corto plazo?
¿no? Porque estoy acá, mi curva de oferta de corto plazo, mi curva de demanda de corto plazo. La curva de demanda es una sola. Las distinciones en corto o largo plazo solamente vienen o solamente se aplican a las ofertas. A las ofertas. ¿Bien? Entonces, equilibrio de corto plazo, oferta de corto plazo, que está acá, mi demanda de corto plazo, que está acá, y acá está mi producto de mediano plazo y mi producto de largo plazo. ¿Ven? Entonces, estamos acá en el punto de partida. ¿Mm? Choque de oferta, un choque de oferta de corto plazo, ¿no? Como el que ustedes han estudiado en Macroeconomía 1, ¿no? Algún problema de salarios, algún problema de costos en general, costos, ¿no? Entonces, la curva de corto plazo se debe trasladar a la derecha. Si la cosa es un poquito más seria que costos, ¿no? Esta curva de corto plazo, este fenómeno, como en este caso la pandemia, ¿no? Arrastra también a la curva de mediano plazo. ¿Eh? Y entonces el equilibrio se vendría hasta aquí, mientras la curva de demanda de corto plazo no se mueva. Pero en la coyuntura actual, donde la curva de demanda se ha trasladado y se ha trasladado hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, entonces este equilibrio de corto plazo, en este periodo 1, ¿no? Nos trasladaría hasta aquí, hasta aquí. ¿Bien? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos, carambas, caída de la inflación. Como bien señalaba el doctor González, ¿no? El año pasado tuvimos la inflación total, ¿no? La inflación global, 2.14%, si mal no recuerdo. Ahora podría ser que lleguemos a 2%, podría estar por debajo de 2%. ¿No? A propósito, acá tengo tasa de inflación, ojo, no tengo precios, ¿eh? Tengo tasa de inflación. Entonces, caída en la tasa de inflación. ¿Eh? ¿Cuánto se cae el producto? El producto se cae desde acá, donde habíamos partido, se cae hasta aquí. Y esta curva de oferta de mediano plazo, que es la que recoge las fricciones en el mediano plazo, ¿no? Que recoge las fricciones, que tiene básicamente que ver con lo que es trabajo, ¿no? La parte del factor trabajo. Bien, esta línea que está acá me va a separar el impacto, ¿no? El impacto del impacto total me dice esta parte se debe a factores de oferta. Esto se debe a factores de oferta. ¿No? Todo esto que está acá es impacto puro de demanda. ¿Eh? Este es el impacto global. El impacto global. Esto viene a ser oferta. Esto viene a ser demanda pura. Acá también hay impacto sobre cantidad demandada. Más bien, si tomamos los términos de la microeconomía, ¿no? Este movimiento de acá por el lado de la demanda, esto sería un cambio, una caída en la cantidad demandada. ¿Ve? Acá tenemos un cambio en la demanda y entonces tenemos acá el impacto global. Según lo que reporta el Banco Central, ¿no? Según lo que reporta el Banco Central, encuentra este resultado, que el choque de demanda ha sido muchísimo más severo que el choque de oferta. ¿Eh? Ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que hemos aprendido en nuestro curso de Macro 1? Porque ya les dije, yo me voy a limitar a ver la demanda interna. Y demanda interna, economía encerrada, lo vemos nosotros en Macro 1. ¿Qué nos enseña la teoría macroeconómica que hemos aprendido nosotros en Macro 1? La teoría macroeconómica nos enseña que los fundamentos de los cambios en la curva de demanda agregada los tenemos que buscar en los mercados de bienes y activos financieros. En el mercado de bienes y servicios y en el mercado de activos financieros, es decir, en la ISLM. Vámonos entonces a la ISLM. Recordemos algo más, ¿no? Que en la estructura de nuestra demanda interna, y esto es en todo el mundo, ¿ah? Puntos más, puntos menos, pero la estructura es bastante similar, ¿no? Si descomponemos la demanda interna en consumo, inversión y gasto, el consumo privado representó, el año pasado, esta es una cifra del año pasado, ¿no? El consumo privado, todavía seguramente estimadito, ¿ya? En el año 2019, el consumo privado representó más o menos el 66% de la demanda agregada total, ¿no? En los años anteriores con puntitos más, puntitos menos, pero esto es más o menos. Casi 2/3 de la demanda es consumo privado, es gasto de la familia.
Luego tengo el consumo público, el gasto corriente del gobierno, aproximadamente 11,4%. ¿Eh? La inversión bruta, 21,4%. Aquí tenemos el 100% de la demanda agregada, y bueno, la demanda externa, que la estoy dejando de lado. Ok, recordemos ahora qué cosa hay en la IS. La IS recoge el comportamiento del mercado de bienes. El mercado de bienes me dice, pues, en el corto plazo, ¿no? La producción se determina por demanda. Es decir, si la demanda sube, la producción va a subir. La oferta obedece a la demanda. Pero ¿qué determina estos cambios en la demanda? Y me dice, por un lado, hay un conjunto de parámetros que son el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto autónomo, el gasto del gobierno. Aquí tenemos pues las expectativas de las empresas con respecto a sus ventas, expectativas con respecto a la inversión, con respecto a rentabilidades, sus expectativas respecto a cómo marchará la economía, ¿no? Acá tenemos el riesgo que es inherente a todas las empresas, acá tenemos el consumo autónomo, es ese consumo que no depende del ingreso de las familias, es ese consumo que tiene que ver, por ejemplo, con los ingresos esperados, con los ahorros pasados, con las tasas de interés, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces acá tenemos los componentes autónomos de la demanda de bienes y servicios, por el lado de las familias, empresas y gobierno. ¿Bien? Acá tenemos dos parámetros, B y bueno, 1 menos C, que es la propensión, C es la propensión a consumir, y esta diferencia me va a dar la propensión a ahorrar, ¿verdad? O sea, acá tenemos la propensión a ahorrar. ¿De qué depende la propensión a consumir? ¿De qué depende la propensión a ahorrar? De varias cosas. El tamaño de la familia, la estabilidad de la familia, la riqueza, en fin. El temor, aversión al futuro, aversión al riesgo, ¿no? Hay personas que son muy optimistas por naturaleza. Hablábamos de la economía conductual, ¿no? Algunos de ustedes preguntaban, ¿no? La economía conductual recoge también en todos estos aspectos. Una de las cosas que hizo la economía conductual, hasta donde sé, yo no soy profesor de microeconomía, ¿no? Es que, a diferencia de la microclásica bastante positivista, ¿no? Recoge un poco las emociones de los individuos, ¿no? Entonces acá hay personas que son pues mucho más optimistas con respecto al futuro. Nosotros preguntamos a los desempleados, ¿y qué espera del futuro? Hay quienes nos dirán, pues yo la veo muy negra, otros nos van a decir, sí, la cosa está mal, pero yo creo que va a mejorar. Bueno, todo eso debe influir seguramente en la propensión a consumir, en la propensión a ahorrar, en fin. ¿Ya? Igual acá tenemos, esta es la famosa propensión a invertir, la que nos dice cuán sensible, ¿no? son los inversionistas, cuán sensibles son cuánto están dispuestos a invertir las empresas si es que les ofrecen una rebaja en las tasas de interés. Es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. ¿De qué dependerá? Yo creo que el riesgo acá, indudablemente, de la aversión al riesgo que también tienen los empresarios. ¿Ya? Y esta es la LM. Acá tenemos la cantidad nominal de dinero, donde está la política monetaria. ¿Ve? Acá tenemos el nivel de precios, que resulta de la interacción de la oferta y la demanda, agregadas. ¿Ve? Acá tenemos el nivel de producción, el PBI real. ¿Ve? Todo esto está en términos reales. Esta es la tasa de interés nominal, porque en el modelo de ISLM asumimos precios fijos, precios constantes. ¿Ve? Y acá tenemos dos parámetros. Igual, ¿no? Acá tenemos este parámetro K, que es la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso. ¿Ve? Y este otro parámetro H, que es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. ¿Bien? Sabemos que hay una relación negativa entre la tasa de interés y la demanda de dinero especulativa, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir en bonos si la tasa de interés sube? Si la tasa de interés sube, ¿no? Si la tasa de interés de los bonos sube, ¿cuánto estoy dispuesto a comprar en bonos? ¿Cuánto estoy dispuesto a poner bajo el colchón? Entonces, esto es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Estas son las expresiones matemáticas lineales en su versión más simple, más sencilla, y los gráficos los tenemos aquí. Aquí he puesto la tasa de interés real, asumiendo precios fijos, ¿no? La nominal y la real deben ser idénticas, ¿no? Bajo ese supuesto,
Pero sí sabemos que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Si la tasa de inflación es más o menos constante, podríamos poner acá la tasa de interés real en lugar de la nominal. ¿Bien? Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Entonces aquí tengo, esta es la IS con pendiente negativa, la LM con pendiente positiva. ¿Bien? Esto es mi Y potencial. Esto es mi punto de partida, mi azulito que tenía yo en el gráfico de arriba, ¿no? Este que está acá, este que está acá. De aquí parto, de aquí parto. ¿Eh? Y ahí he partido, por supuesto, de que estábamos muy bien hasta fines de febrero del 19, ¿eh? Del 2020, perdón, del 2020. Entonces estaba muy bonito. De repente, la pandemia, de repente, confinamiento. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Y ese consumo de las familias, consumo de las empresas, consumo del gobierno. ¿Eh? Esta línea punteada que está acá, me dice, debe haber caído acá. Acá he puesto primero el consumo, lo he separado para que podamos entenderlo mejor. ¿Qué cae? Cae el consumo autónomo. No voy a traer esta cosita para acá. ¿Ya? Y lo voy a poner por acá. Ah, no, solamente lo voy a bajar. Voy a bajar, creo que la puedo bajar, ¿no? Para verlo mejor. Entonces me dice, esto se cae, esto se ha caído, por las razones que ya les mencioné. El futuro es incierto. Además, ¿no? Que todas las variables que están acá, pues, ¿no? Ingresos esperados, ahorros, todo esto, ¿no? En términos netos, esto tiene que haberse caído. Necesariamente tiene que haberse caído. ¿Ve? Entonces esto me ha trasladado, esta curva azulita me la ha trasladado a la línea punteada azul. ¿Ven? Esta línea roja, ¿no? Continua, es un movimiento desde esta línea punteada que representa la caída en el consumo autónomo, ¿no? Representa la caída el incremento en la propensión a ahorrar, o lo que es lo mismo, la caída en la propensión a consumir. Podrían decirme que es un poco discutible, ¿no? Si las personas tienen menos ingresos ahora, si ahora uno de los miembros de la familia ha perdido el empleo, ha perdido el ingreso, le han dicho vete a tu casa a tomar unas vacaciones, ¿no? Entonces la propensión a consumir se eleva porque se nos ha reducido el ingreso y ahora ya no nos podemos dar el lujo de ahorrar, entonces la propensión a consumir se eleva. ¿Ven? Eso puede haber ocurrido, puede haber ocurrido. De hecho, ha ocurrido, ¿no? Pero yo me inclinaría más a pensar que en términos netos, es decir, sumando todos los movimientos en las propensiones a consumir individuales y las propensiones a ahorrar individuales, en términos netos, creo que la propensión a consumir se ha caído. Se ha caído. Porque el futuro es incierto. No podemos gastar como antes. La calidad de nuestro consumo, nuestros patrones de consumo, ese consumismo al cual hemos sido muy apegados hasta febrero, hasta mediados de marzo de 2020, ha tenido que haber cambiado y nos ha trasladado esta curva hasta acá. Esto por el lado del consumo, por el lado de las familias. Vamos a ver por el lado de las empresas. Por el lado de las empresas. La inversión autónoma, la paralización, la incertidumbre. Ah, me van a prestar dinero para seguir produciendo, pero ¿es suficiente que yo produzca para la oferta crea su demanda en el corto plazo? ¿No? ¿Qué pasa con la demanda en el corto plazo? Y eso es lo que lleva a los empresarios y dice, ¿qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? Entonces yo me temo que esta inversión autónoma también se ha caído. Y es esta línea punteada, fucsia. Tiene que haberse caído, ¿no? El riesgo es muy alto, la incertidumbre es todavía muy grande. ¿Bien? B. ¿Qué mide B? Dije, la sensibilidad de la tasa, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Las tasas de interés han caído, ¿no? Antes, cuando la tasa de interés se caía en un sol, yo aumentaba mi inversión en 40 soles. ¿Bien? Pero ahora hay pandemia, ahora hay mucha incertidumbre. La situación es dramática. ¿Eh? ¿Se mantendrá ese B de igual a 40?
Basta que la tasa de interés se caiga, basta que me abaraten los costos financieros para que yo me anime a tomar un préstamo. Yo yo creo que no basta. Eso significa que este B también ha caído, debe haberse hecho menos sensible a la tasa de interés. Y esto hace que esta curva que está acá, ¿no?, se me mueva, gire ligeramente hacia arriba. ¿Bien? Es decir, en todo esto que he descrito, yo he transitado desde el punto azul al punto rojo y al punto fucsia. Ahora veamos al gobierno. ¿Qué ha pasado con el gasto del gobierno? 238.000 millones de soles que se han gastado. No importa, no voy a discutir acá cómo se gastó, si es cierto que no les llegó a todos, y eso es enteramente cierto, pero no cabe en mi análisis, ¿ya? O podríamos incorporarlo, desmenuzando un poco más, pero no tenemos el tiempo, ¿ve? No tenemos el tiempo, de modo que lo voy a coger como es, el gasto agregado del gobierno, el gasto total, el gasto global del gobierno. Y me mueve mi curvita hasta acá. Esta curva aquí, estábamos en el punto fucsia, estábamos sobre la línea curva y ahora estamos acá en la línea verde. En la línea verde. A esto lo puedo sumar, entonces esta curva me tendría por acá. ¿Ve? Aquí le puedo agregar todo lo que es política monetaria. ¿Ve? Acá lo he puesto neto, 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 y lo he traído hasta acá. Porque las tasas de interés reales, revisen ustedes los reportes, están en terreno negativo. Las tasas de interés reales están en terreno negativo. Y entonces mi economía está aquí. Aquí, y miren la brecha, ¿no? Mi punto verde que está acá y mi punto azulito que está acá. Mi punto azulito que está acá. ¿Sí? Entonces tengo todos estos movimientos. Todos estos movimientos. Y yo me pregunto, mis primeras reflexiones son las siguientes. ¿Se puede acusar al gobierno de no haber previsto suficientemente los movimientos de estas curvas, de los cambios en todos estos parámetros que se mueven en sentido contrario a los esfuerzos del gobierno? ¿O se le puede acusar de no haber incrementado suficiente? Perdón, a la primera pregunta, yo creo que no se le puede acusar de eso. Otra pregunta, ¿se puede acusar al gobierno de no haber incrementado suficientemente su gasto? También creo que no. Prácticamente hemos agotado todo ese fondo de estabilización, ¿no?, que teníamos para gastar. Todo eso prácticamente lo hemos agotado, pero ese fondo es el resultado de 20 años, de 2 décadas de esfuerzo, de disciplina, de transparencia fiscal, y prácticamente lo hemos agotado. Pero es gracias a este fondo, gracias a estos esfuerzos, a esta conducción eficiente de la política fiscal, ¿no?, es que ahora no tenemos que preocuparnos porque ese fondo se agote, porque si tenemos que tocar las puertas a los acreedores internacionales, ellos nos van a prestar. Ellos nos van a prestar. ¿Bien? Pero nos van a prestar siempre que mantengamos la misma conducta en el manejo de nuestras cuentas fiscales. ¿Qué pasará después de las elecciones? ¿Quién asumirá? Carambas, a una de las razones por la cual veo también el futuro bastante incierto es ese. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? ¿Bien? Pero yo creo, ¿no?, para dar respuesta a esta pregunta, no creo que se pueda acusar al gobierno de decirle, ¿por qué no has gastado más? Gasta más. No, porque todo tiene un límite. Hay una línea que no podemos cruzar. Que no podemos cruzar. ¿Bien? Ajá, y el movimiento en la curva de oferta agregada de mediano plazo. ¿Se le puede acusar de haberse trasladado a la izquierda? Que acá yo me lo he pasado, ¿no? Yo creo que sí. Aquí sí, pero también creo que era inevitable. ¿Bien? Observemos el siguiente cuadro. Lo he tomado del marco macroeconómico también. Miremos, comparémonos con Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México, y miremos los paquetes de estímulos económicos frente al COVID. Al COVID, a la COVID, no nos ponemos de acuerdo, no conocemos el sexo del virus, así que podemos decir la COVID, el COVID no interesa. ¿Ven? Aquí lo tenemos, como porcentaje del PBI. El Perú, ¿no?, ha gastado el 20%, el equivalente al 20% de su PBI
en este paquete de estímulos económicos. Sigue Chile, y miren todos los líos que tiene Chile ahorita, ¿no? Bueno, son otros problemas estructurales también, que los tiene. Nosotros pensábamos que no los tenían, pues resulta que sí los tiene. Chile, Brasil luego, Colombia, Argentina y el más pequeño México. Vamos a ver por el lado de la política monetaria, las tasas de interés de política monetaria. La tasa de interés más baja, la nuestra, ¿no? México está en 4.5, Colombia está en 2.25, ¿no? El verdecito, ¿quién es? Brasil. El azulito es Chile. Y nosotros estamos en 0,25 nominal. Nuestra tasa de referencia, la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, la más baja. La más baja. Con esto no pretendo hacerles cambiar de opinión, pero sí los invito a reflexionar sobre esto. Lo único que yo puedo concluir hasta ahora es que la política económica haya sido ineficaz, pero no ineficiente. Por otro lado, el proceso todavía no termina, todavía no concluye. Así que decir que la política económica ha fracasado, que la política económica es o ha sido inefectiva, yo creo que es muy pronto para acusar a la política macroeconómica concretamente, ¿no?, de ser inefectiva o de haber fracasado. Bueno, era todo lo que les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora le vamos a dar el pase a María Claudia, que es integrante de la agrupación Ecosunal también, para que nos haga un comentario sobre la ponencia. María Claudia. Ante todo, buenas tardes. Felicitaciones a la magíster Rosario Pérez Liu por su excelente ponencia. Al respecto, tengo el agrado de comentar lo siguiente. Con respecto a la política fiscal, los ingresos corrientes acumulados hasta junio del 2020 se contrajeron un 20.4% en términos reales, debido a los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y a las medidas de postergación de impuestos decretadas en marzo. La reducción se reflejó tanto en los ingresos no tributarios como en los tributarios. Podemos destacar del gasto corriente las transferencias destinadas a hogares vulnerables. Estamos hablando de los bonos familiares, medida que no fue completamente exitosa debido a factores como informalidad, imprecisión en los datos recolectados en el censo. Y con relación a los gastos de capital, estos se vieron afectados por la paralización de las inversiones públicas que tuvo lugar a causa de las medidas de cuarentena. ¿Qué nos espera para el resto del año? Se espera que los gastos no financieros sobrepasen el 25% del PBI, lo que será reflejo de principalmente dos factores, el estímulo fiscal y la ampliación de las transferencias a las familias más vulnerables. Un artículo publicado en el BID hace una advertencia sobre estas políticas. Es clave que estos programas de ayuda a los más vulnerables se diseñen como temporarios, pues según la experiencia pasada, países como el Perú corren el riesgo de hacer que estas transferencias se vuelvan programas permanentes. Con relación al estímulo fiscal, el gasto de capital suele ser el mejor instrumento para las políticas anticíclicas. Esto lo refleja el gobierno en su plan Arranca Perú, en el que ya se transfirieron más de 2.000 millones de soles para 332 proyectos de inversión pública en saneamiento urbano y rural, así como obras de pistas, veredas y equipamiento urbano, que según declaraciones de la ministra Alba, estas obras ya están siendo ejecutadas. Del lado de la política monetaria, en marzo y abril del 2020, como respuesta extraordinaria al impacto del COVID-19, el Banco Central recortó su tasa de referencia hasta situarla en un mínimo histórico de 0.25%. También ha implementado una serie de medidas de urgencia orientadas a proporcionar liquidez para sostener el sistema de pagos y la cadena de créditos. Ante una mayor incertidumbre, a varias empresas les resulta difícil refinanciar sus préstamos y existe el riesgo de despidos masivos que generaría desempleo si problemas de liquidez se convierten para ellos en problemas de solvencia. Tomando en cuenta la situación de las MIPES, que crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo y generan aproximadamente 40% del Producto Bruto Interno, el gobierno, junto con el MEF, crearon medidas económicas para ayudarlas, a través de los programas de Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa FAEMIPE. Cabe resaltar que este dinero de Reactiva Perú es un préstamo donde el Estado interviene como garante y se espera que el retorno de dinero en el largo plazo.
Para finalizar, los desafíos nacionales que hemos venido enfrentando, tales como informalidad, deficiente bancarización y deficiente gestión pública, han sido nuestra principal debilidad. Sin embargo, incluso en este contexto, las políticas macroeconómicas bien diseñadas e implementadas podrían contribuir a crear resiliencia contra el impacto de la pandemia en nuestro país. Eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias, María Claudia. No tenemos preguntas. Bueno, también estamos un poquito con el tiempo. Profesora, si tuviera algún comentario de repente, bueno, ya que no hay preguntas, si tuviera algún comentario en este tiempo. Yo la verdad esperaba un montón de preguntas, les confieso. Les confieso que sí. En todo caso, solamente lo único que yo agregaría, es que definitivamente estamos en una situación en la cual, ¿no? Una cosa es la macro y otra cosa es la micro, definitivamente, ¿no? Yo el análisis que he hecho lo he hecho a nivel macro, lo he hecho a nivel agregado, las cifras que he pasado son a nivel agregado, ¿no? Estoy viendo el bosque, ¿no? Pero meterme dentro del bosque y ver qué árboles efectivamente están prosperando, qué árboles están muriendo, qué árboles son incapaces de crecer, ¿no? Eso no lo he hecho, eso es una cosa muy, muy, muy complicada, ¿no? Pero solamente sugeriría o mencionaría, ¿no? Algo que lo he mencionado también, que lo hemos mencionado, se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que inició la pandemia, ¿no? Que esta pandemia nos está llamando a la reflexión acerca de la necesidad de corregir los problemas estructurales de nuestra economía. ¿Bien? El tema de la formalidad, el tema de la informalidad, ¿bien? Todos esos aspectos se recogen en lo que se llama el PBI tendencial, el IE tendencial, lo que antes era el IE natural, el IE de pleno empleo, todo eso se recoge en el IE tendencial, ese IE de largo plazo que yo les presentaba en el gráfico. ¿Bien? Ese IE tendencial, ese IE de largo plazo recoge todas estas deficiencias estructurales. Ese IE tendencial es el puntito de producción sobre nuestra frontera de producción. Y definitivamente esa frontera nuestra es muy pequeña, está muy tirada hacia el origen. El esfuerzo micro que debemos hacer es no solamente por lado de las empresas, ¿eh? Estamos implicados todos, familias, cada una de nosotras las familias, cada una de las empresas, ¿no? No se trata solo de sobrevivir, no se trata solo de pensar cómo me reproduzco yo, cómo avanzo yo, ¿no? Se trata de cómo avanzo yo y avanzo empujando el carro, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, ¿no? Que los casos que hemos visto ahora, ¿no? De los jóvenes, y son especialmente los jóvenes, los que más han hecho caso omiso, han hecho caso omiso a las normas, ¿no? A las normas de confinamiento. Me preocupa mucho. Yo digo, ¿qué van a hacer estos jóvenes en el futuro? ¿Qué espero de estos jóvenes en el futuro? ¿Bien? Mientras hay un grupo de jóvenes como ustedes, muy preocupados para hacer avanzar el carro, hay otro grupo que no. Se habla del bono demográfico, se dice la población joven en el Perú ahorita es muy grande, ¿no? Y se está apostando a que ese porcentaje de población joven muy grande es la que va a llevar el carro hacia adelante. Pero yo me pregunto, ¿irá a ser realmente así? ¿No? Yo creo que cada uno de nosotros, yo como maestra, ustedes como hijos, como hermanos, como primos, como vecinos, como amigos, tenemos la obligación de empujar el carro hacia adelante. ¿Bien? Creo que esa es mi reflexión final. Y que sigamos en medio de toda la crisis, aunque el futuro es muy incierto, ¿no? Aunque el futuro es muy incierto, ¿no? No perdamos la esperanza para el futuro. Y para aquellos que solamente saben criticar, por favor, alcancémosle soluciones. Démosle ánimo a nuestros ejecutivos, démosle ánimo a doña Toñi, démosle ánimo a la gente que trabaja en el Banco Central. Empujemos el carro hacia adelante. Muchas gracias, profesora. Agradecer también a todos los ponentes que han estado aquí, agradecer de manera especial también a la Facultad de Economía y Planificación por haber hecho este esfuerzo, ¿no? para nosotros poder estar aquí. También agradecer a la unidad de investigación de la facultad.
y a la agrupación, ¿no? Ecosunal, que en este caso estoy representando el día de hoy. La semana pasada representaron otros compañeros y, bueno, agradecer de manera especial a todos, y eso ha sido toda la conferencia, y este es el cierre del seminario sobre el COVID, ¿no? Y la actualidad. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego.